Pues muy buenas noches, les agradezco que se hayan cita a la charla de hoy. Me presento, soy el profesor Vicente Fabián López Corral, miembro del equipo docente de Quark Educación. Y lo que hoy vengo a compartirles es un elemento que en este proyecto nos parece muy importante y que va de la mano con algo que en ocasiones demeritamos y es nuestra salud emocional y psicológica. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la ansiedad y el estrés escolar, que son dos condiciones que tristemente llegan a incidir en el resultado no solamente del examen, sino también en nuestro estudio, que nos genera muchas dificultades, que al no estar sensibilizados a ese problema lo pasamos de largo o no sabemos cómo enfrentarlo, y desafortunadamente nos pone el pie en nuestras expectativas académicas e incluso nos hace tener una mala percepción de quiénes Estoy muy somos. enamorada de un hombre maravilloso como usted. ¿Vale? Entonces, les voy a pedir que mientras yo les esté comentando la charla, porfa, tengan muteados sus micrófonos y habrá espacio para generar ahí una serie de preguntas y respuestas. Y la razón por la cual les vengo a platicar de esto, que no me gusta mucho hablar de mí en tono egocéntrico, pues les platico que soy profesor de historia. Mi formación es la de historiador por parte de la Escuela Nacional de Antropología y además soy pedagogo por la UNAM en sistema abierto. Llevo pues ya varios años dedicándome a dar este tipo de cursos, tanto en presencial y desde hace casi 2 en virtual, y siempre aparece este problema en mis estudiantes, sobre todo a medida de que inician los procesos de administrativos en torno al registro. Y eso tristemente dificulta el que se cumplan las expectativas que uno se propone. En este caso, llegar a la universidad, que bueno, no solamente depende de qué tan seguros nos sintamos, sino también de la preparación que tengamos, de que las estrategias de estudio sean las más pertinentes y por supuesto viene un manejo de los contenidos y bueno, aquí me atrevo a extenderme que no solamente es algo particular de la universidad, sino en general de todo proceso de selección. Incluso en mi caso, que estoy en proceso de titularme de la primera carrera, el hecho de enfrentarme y defender mis argumentos ante mi directora de tesis, mis asesores, escribir mi proyecto de investigación, en determinado momento, pues también me ha generado un estrés y por supuesto que me hace dudar de mis capacidades. En el contexto de los cuales ustedes se están enfrentando, también aparece como un fantasma que les lleva a darse la oportunidad de aprender de manera pertinente los diferentes contenidos que aparecen. Entonces, en este sentido, la preocupación va en ofrecer una formación Me dijo integral. ay, no, dice ¿cómo me dijo Pero Hija antes Blanca, de hablarles de X o Y materia, me parece que es necesario visibilizar este problema, que insisto, en un contexto tradicional no llegan a reconocerse. Y bueno, esto también desafortunadamente es algo que va a no visualizarse en otros centros de formación. No, lo que pasa es que está abierto el micrófono de alguno de los asistentes. Era más que nada una interferencia. Entonces, insisto, les comento que mientras yo esté tocando algunos puntos para que me puedan escuchar y que las cosas queden claras, mantengan sus micrófonos
Silenciados. Mucho pesados años. Ya habrá momento de que ustedes expongan sus comentarios, sus puntos de vista. ¿Vale? Entonces, bueno, hoy lo que vamos a ver son los principales puntos de esta problemática, ¿vale? Así como también brindar una serie de consejos que van encaminados, sobre todo a manejar este problema y que no afecte en gran medida su desarrollo académico. Los nervios, el miedo, el estrés, es algo natural, es algo que sucede, más si nos enfrentamos ante una situación nueva, pero la clave está en cómo manejarlo. La clave incluso está en que esa cuestión juega a nuestro favor y no nos pasme. Si el exceso de estrés o la ansiedad nos domina, perdemos la confianza, perdemos la seguridad, se genera un bloqueo que impide que demos un paso hacia adelante, que aprendamos. Y ya no hablemos, por ejemplo, de situarnos en la víspera del examen, en donde tristemente ahí llega a darse contextos en donde el fracaso programado es tan fuerte que prácticamente la aplicación es un trámite para ser rechazados. Entonces creo que a medida de lo posible estamos a tiempo de reconocer este punto, que es una de las primeras finalidades de esta charla. Exponer los principales rasgos, tanto del estrés como de la ansiedad, para que ustedes vayan identificando los factores que estimulan en sus personas, en sus casos particulares, dicha situación y a la par de ello, buscar las maneras de cómo contrarrestar, ¿vale? Aclaro, no es una charla que está enfocada en una serie de mecanismos profundos. Mi formación no es psicólogo, así es que no va por ahí. Sin embargo, sí voy a cuidar la parte de lo que conlleva el aprendizaje, de tal manera que esto no sea una piedra que los trastabille durante su formación y al contrario, que aprendan a manejarlo para que puedan llevar de la manera más saludable su proceso formativo y por consiguiente al día del examen, porque por aquí tengo gente que también va a entrar a la ENA, pues el estrés no sea factor de que se borre todo lo aprendido. ¿Ok? Hasta el momento, ¿tienen algún comentario, duda? Ah, qué bueno, ya siguen entrando más personas. Tampoco no hay problemas de audio, ¿verdad? No. No, profe, todo bien. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Esperamos que la situación siga así, porque ya ven que luego la tecnología nos juega una mala pasada. Bueno, díganme, ¿quién de ustedes se ha sentido así? Sí, soy. ¿En el pasado o en su presente? Yo digo que en el pasado. O sea que ahorita ya no. Ok, muy bien. Yo me sentí así en vacaciones. En vacaciones. Sí, porque en vacaciones me di como una semana para pues descansar y sentía como que pues estaba perdiendo tiempo. Sí, ¿no? Viene este pensamiento, es que no debería de estar jugando Xbox o con la familia o saliendo, pues sí, tendría que tener el libro, no tengo que agarrar esos apuntes. Y viene ahí también una cuestión de la desconfianza, ¿no? Yo también me he sentido parte de ello, sobre todo en mis épocas de estudiante, desde, híjole, tiempos inmemoriales hasta la universidad. Eso fue algo que desafortunadamente nunca pude soslayar bien, sobre todo en fin de semestre.
sobre todo en fin de semestre en la universidad, era una cuestión terrible en donde pues el trabajo llegaba a superar. Pero pues nunca entendía por qué. Y fíjense que eso es algo que como profesor y bueno, estudiando la carrera de pedagogía me llevó más o menos a visualizar. Y esos fantasmas que se llegan a aparecer y que nos hacen sentirnos culpables o con miedo, nos sentirnos pequeñitos, 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 se denomina estrés. Específicamente, estrés académico. Pero bueno, vamos a hablar claro y vamos yendo a las definiciones. Es necesario tener un concepto de las cosas para poder llamarlas con su nombre, comprenderlas y paulatinamente darles una explicación o una solución, ¿no? Que por ejemplo, eso es una de las cosas que nos deja el aprendizaje de la historia. Básicamente podríamos denominar al estrés como un estado de tensión que nosotros tenemos ante una situación emergente. O sea que no solamente en la escuela vivimos esta situación de estrés, sino, por ejemplo, cuando estamos en el proceso de selección ante un nuevo empleo, en el que nos hacen una serie de pruebas, o, por ejemplo, si en alguna ocasión tuvieron la fortuna o la oportunidad, mejor dicho, de practicar un deporte, cuando llegaban los torneos o las pruebas, aparecía ese estrés. Incluso en el plano socioafectivo, cuando conocemos a una persona que nos llama la atención y esta se refiere a nosotros, pues hay un estrés, hay una tensión, ¿no? Entonces, si esto aparece es porque es una reacción natural que tenemos ante una situación nueva y que nos permite hacer frente a dichos entornos. Hay gente que ante una situación de estrés termina sacando lo mejor de sí. Que bueno, eso también se ha malinterpretado y se ha ocupado de una forma salvaje para que nosotros tengamos una mayor productividad o rendimiento. Pero esto también trae una cuestión muy grave. En exceso, y aquí viene una contradicción, el estrés nos lleva a una disminución de nuestro rendimiento, a sentirnos agotados. Y algo que a lo mejor han vivido, o que muy seguramente han vivido, que yo también lo he enfrentado, es a un bloqueo que nos impide reaccionar. ¿Sale? Así es que esto centrado en el ámbito escolar, el estrés no solamente afecta en nuestro desempeño académico, a tener el manejo de un contenido, a nuestras notas, sino que también se traspasa a otros escenarios de nuestras vidas. En mi caso, por ejemplo, cuando ya estaba en una situación muy tensa, que no podía manejar o que me superaba, yo tendía a estar malhumorado, a no dormir, a que incluso la ansiedad y el miedo aparecieran en otras actividades fuera del entorno académico, a pensar solamente en eso, aunque estuviera realizando otras cosas. Les cuento, bueno, entre mis actividades lúdicas está la música, me encanta la música, toco el bajo en una banda de metal, en su momento también el fútbol americano, y aunque son actividades que yo mantuve justamente para paliar el estrés, hubieron momentos en donde fue tan grande que incluso en el entrenamiento o estando con mis amigos ensamblando una canción, aparecía el estrés y hasta se cambiaba mi faceta. Estaba desconectado, tocaba mal, en el entrenamiento no estaba concentrado y bueno, ya sabrán las situaciones, ¿no? Entonces, aquí también esto se combina con una cuestión muy en boga que está en nuestro entorno, de siempre estar al 100, de no reconocer cómo nos sentimos y mucho menos no identificar las necesidades y las condiciones que nos están llevando a ello. Básicamente también, y ese es un error muy grave que tenemos y que se reproduce en muchos lados, es reprime y aguanta vara. Ya llegará. Y no te des espacios de relajación. Tú siempre tienes que estar en todo momento, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento, llega un punto
en el que sencillamente nos quebramos y no cumplimos las expectativas. Entonces, así como dice en la frase que está abajo de la gráfica que les estoy mostrando, que por cierto ese documento se los voy a pasar en los respectivos grupos de WhatsApp, la idea no es vivir sin estrés. Insisto, es una condición natural que nosotros tenemos. Pero aquí la clave es comprenderlo y aprender a manejarlo, sobre todo de forma activa, de tal manera que eso nos lleve, una, a no tener repercusiones negativas y dos, que de cierta manera juega en nuestro favor. Y aquí hay algo muy importante, aprender a conocernos. Estamos muy bloqueados. Y como ustedes también lo comentaron en el chat, muchas de nuestras acciones están encaminadas por condicionantes externas. Es decir, hay un agente fuera de mí que de alguna forma nos está impulsando a que hagamos algo que no estamos 100% seguros y que genera más presión. Por ejemplo, en su momento, cuando yo iba en la secundaria, que estaba preparándome para el Comipems, que quizá fue una experiencia que vivieron también algunos de ustedes, pues no solamente era la presión de no irme extraordinario para poder hacer mi examen al bachillerato, sino también ciertas expectativas de los papás, que a lo mejor en un sentido positivo nos decían, es que tienes que echarle ganas, es que mira, hiciste esto para poderlo lograrlo y tú puedes. En ocasiones no ocupan las palabras adecuadas y eso por lo menos en mi caso, un chavito de 15 años, llegó un momento en el que estaba congelado, en el que ni en el curso de preparación ni en la escuela la libraba y eso pues, llegaba a sacar de onda a mis profesores, sobre todo en aquellas materias como historia, por ejemplo, que fue algo que siempre me gustó, bajará mi rendimiento, ¿no? Que bueno, también ellos muchas veces no sabían cómo orientarme. ¿Vale? Hasta que llegó un punto en que dije, ¿sabes qué, padre? Madre, aguántenme. Y creo que fue una de las primeras veces en donde detecté eso, no muy bien, por cierto, pero sí pedí espacio, ¿no? Entonces es importante que nosotros también sepamos reconocer límites. Y sobre eso, paulatinamente, ir manejando las cosas, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen algún comentario, duda, pregunta? Por el momento no, gracias. No, gracias, todo normal. No, ninguno. Perfecto. No, todo bien. Muy Todo bien. bien, todo bien. Muchas gracias también. Perfecto. Gracias. Ahora, vamos a ir viendo algunas causas que van a ir develando en que el estrés sea más de la cuenta, ¿vale? Vamos a dividirlo en 3 grupos. Exigencias internas, exigencias externas y en aquellos estresores que no son académicos, ¿vale? Entre las exigencias internas que influyen en este estado, pues está el sobreentendimiento. Les digo, esta parte muy febril de tengo que rendir y no importa si no descanso, voy a estudiar 10 horas o siempre 10, siempre 10. Llega un momento en el que te quiebras, ¿no? Está la autoexigencia, que insisto, en ocasiones es una referencia fuera de nosotros, que no reconoce nuestras capacidades y nuestras potencialidades. Sí, Ariadna, adelante. Disculpe, se me fue. No, no te preocupes. Pero bueno, aprovechando, ¿quieres comentar algo? No, realmente sí le estoy entendiendo muy bien a lo que nos quiere dar a entender y estoy muy interesada. Ok, ¿vale? Bueno, y esta autoexigencia, insisto, no reconoce nuestras potencialidades. Y ahí, por ejemplo, el efecto nocivo que tiene esta cuestión de los cuadritos de honor, del siempre 10, de la meritocracia. Todos somos un conjunto de saberes,
talentos y aptitudes distintas, entonces no vamos al mismo ritmo. Por consiguiente, el comprarnos, el que la mayoría de sus casos, ¿no? En una sola vez entrar a la universidad y sacar un puntaje alto, eso, lejos de jugar a nuestro beneficio, termina perjudicándonos. Porque en aras de lograr ese objetivo nos perdemos de cosas más importantes. Por ejemplo, reconocernos como estudiantes, de qué manera aprendernos. Identificar que en algunas asignaturas tenemos más problemas que en otras. ¿Vale? Y eso por consiguiente va a derivar en frustración, va a derivar en una falta de confianza, en inseguridad, en ensimismarse en uno mismo, en fin, una serie de obstáculos que cada vez se van haciendo más grandes. Una muralla que en ocasiones nosotros mismos estamos construyendo y que nos impide ver la realidad. ¿Vale? Digo, esto tampoco, y aclaro, va en tenor de defender una cultura de no esfuerzo, de no trabajo. Pero sí es importante no caer en el extremo. Y esto también va, insisto, en medida de las expectativas de logro que nos forjamos. Muchas veces no somos realistas, no vemos que la vida, y aquí me encanta esta analogía, es como la historia no es una línea continua, no es una curva tendiente siempre al progreso. Tiene continuidades, pero también tiene cambios, tiene rupturas. Y nuestra vida me parece que sí es, no es un ritmo constante y plano. A veces retrocedemos, en otras ocasiones avanzamos y hay que estar muy abiertos. Y eso también va de la mano con una cuestión que en ocasiones llega a cobrarnos factura, el controlar, en querer tener todo bajo un marco de dominio que no siempre tenemos. Yo, por ejemplo, como profesor, digo, sí está muy fregón que 16 horas darles un curso de historia universal. Pero resulta que esa asignatura no está en todos los bachilleratos, no todos lo aprenden de la misma manera. Para empezar, no a todos les gusta, ni tienen las habilidades necesarias para aprenderlas de manera integral y por consiguiente, pues esas 16 horas como que no van, ¿no? Entonces, tengo que aprender a soltar, como dicen por ahí, hacer ajustes, ver de qué manera puedo hacer una serie de adaptaciones de tal forma que, por ejemplo, en mi caso de profesor, que aprendan bien, subsanar esos huecos en la medida de lo posible, y yo soy de la idea de que mi trabajo lo tengo que disfrutar. Entonces, también disfrutar esta parte, ¿no? Aunque, insisto, como profe uno se enfrenta a un montón de sinsabores, pero me parece que el oficio vale la pena. De igual modo, como ustedes como estudiantes deben de tener claro que no van a aprender a la primera, que en ocasiones van a requerir de 2, 3 explicaciones y que eso es totalmente válido, pero es importante que tengan conciencia de ello, ¿vale? En cuanto a las exigencias externas, que ya algunos señalaron en sus participaciones, está el tiempo, que a veces el no manejarlo bien también nos lleva a un quiebre, la presión de familiares, lo que comentaron en el chat, el fracaso preprogramado, chin, son matemáticas. Y yo ni sé sumar, entonces no la voy a librar. Y cuando, por ejemplo, en la gente que yo he visto que de mayor edad tiene esto, ¿no? Es que en la prepa me iba mal, entonces puede que ahorita me vaya igual, y es que no sé, un montón de cosas que lejos de ayudarnos, nos sumen más y pues cuesta más trabajo. Otra cuestión también es el tiempo limitado para las obligaciones académicas, sobre todo si aquí estamos en contextos de que son cabezas de familia o que ya tienen que apoyar de una manera pues más amplia a la economía de la casa. Entonces eso también genera de chin. Pues ahorita es el momento de estudiar 4 horas, estudio 4 horas, ¿no? Cuando tal vez no es la manera más óptima. ¿Sale? Y las limitaciones escolares, que era que lo que les comentaba, ¿no? El nivel de bachillerato que a lo mejor estudiaron. En la ENA, ¿no? En la ENA no pidan promedio, por ejemplo, en la UNAM
Si piden el certificado, que tengan mínimo 7, y si no tienen ese 7, aunque salgan perfectos, no ingresan. Entonces también esa es una limitación, ¿no? Que nos llega a generar estrés. Y por último, somos seres humanos, somos seres de carne y hueso. Entonces hay una serie de factores ajenos al ámbito académico que también nos llegan a influir. Pensemos, por ejemplo, en la vida sentimental, que eso es algo que me ha tocado ver como profesor, chicos que van muy bien, que pueden, que como dicen los de ahora, ¿no? La van rompiendo y que uno se siente muy entusiasmado en ver ese progreso, pero de pronto viene una ruptura amorosa, viene, o todo lo contrario, ¿no? Que empiezan a salir con alguien y comienzan a ver distracciones, desánimos, se van desenfocando y a la hora buena resulta que no se va a dar. Aquí también implican las relaciones familiares. Si hay tensión en casa, si hay conflictos con los padres, con los hermanos o con la gente con la que conviven, si llevan, por ejemplo, procesos de duelo, y parte de los procesos de duelo, me ha tocado, es el hecho de cambiarse de entorno. Y aquí puede involucrar cambio de escuela, cambio de trabajo en algunos casos, o hasta de domicilio, lugar de residencia. Tuve la situación de un chico que mientras estuvo viviendo en su antiguo domicilio, era muy implicado, estaba muy concentrado y bueno, no había ningún inconveniente. Pero resulta que se cambia de casa, deja de ver a sus amigos. Yo estoy a mitad del curso en el que estábamos y el desánimo apareció. Y con el desánimo, esta cuestión también de que chin, tengo que cumplir, pero pues la verdad no tengo ganas, en fin, su proceso se complicó. Y desafortunadamente fue en unas fechas cercanas al examen de admisión. Entonces, pues no se pudo hacer mucho por apoyarlo. Evidentemente, pues no cumplió con esa expectativa, pero afortunadamente después de un tiempo en el cual también trascendió esa situación, pudo ser el mismo que antes. Se los comento porque tuve el privilegio de volverlo a tener como estudiante y ahora sí concretó esa meta, ¿no? Entonces es muy importante, y aquí me estoy adelantando en las láminas, identificar qué es lo que causa ese estrés, tener claridad en eso. Hasta ahorita, comentarios, dudas. Ninguna, profe. De mi parte no, gracias. No, todo bien. Muchas gracias. No, profe, todo bien. Bueno, entonces ahora vamos a referir a una situación que sobre todo se sienta a flor de piel en las vísperas del examen o días antes. Y no solamente en el examen de admisión, sino también en cualquier evaluación que vayan a hacer durante su proceso de preparación. La ansiedad. La ansiedad básicamente es una serie de reacciones emocionales de corte negativa que algunos de nosotros pasamos como producto del miedo consecuente del estrés académico derivado de ellas. O sea que la ansiedad se nutre en nuestra inseguridad, se nutre en nuestros miedos y eso vuelve más difícil el asunto. Ahora, no enteramente es algo que del cual nosotros seamos 100% responsables. Aquí tristemente también la cultura de la que brevamos refuerza esta ansiedad, sobre todo porque en el ámbito escolar, tristemente, el examen, que es una de las muchas formas de evaluación que hay, se ha tomado como un castigo desde muy temprana edad. Yo me acuerdo que en la primaria, cuando el grupo se portaba mal o uno se pasaba de la raya, una de las medidas correctivas del profesor era examen, y órale, ¿no? Y bueno,
Esto tristemente se ha repetido en mi caso desde la primaria hasta la universidad. Sí, todavía en la universidad se llegó a ocupar el examen como una acción punitiva, la cual desconecta el verdadero papel de ese recurso, ya que al ser una evaluación, el examen es una especie como de guía que te dice, oye, estás bien aquí, ya te estás manejando el tema, que serían las palomitas, y los errores serían como, wow, aquí detente un poco, tienes que checar qué te está faltando, corrígelo, ¿no? Búscate estrategias para corregir el tema. Tristemente no es así. Nos quedamos con la idea de que el examen es algo malo, es un correctivo, casi casi como la cárcel, y además es una cuestión de mérito en el que van señalando quién es el niño que da bien y que merece todos los premios y aplausos, y quién está en una situación muy marginal y pues el fracasado, ¿no? Porque siempre saca 5. Entonces, o no es el chico inteligente, que también se llega a mencionar. Por consiguiente, el examen se incrusta en nuestra mente como algo malo, como algo que genera miedo. Y cuando nos enfrentamos a ello, por ejemplo, en el examen de admisión, no importante en qué escuela, que tristemente también, lejos de ser una medición real de conocimientos, es un filtro, pues nos hacemos mucho más chiquitos, ¿sale? Ahora, considerando lo anterior, pues hay que entender que este miedo no es irracional, es enteramente comprensible, sobre todo en cómo hemos sido educados. Fíjense cuántas broncas traemos que nos afectan de forma personal. Pero sí hay que reconocer que si lo evadimos, que si no lo consideramos como parte de nuestra preparación, que si no buscamos apoyo, porque hay casos que sí lo llegan a meritar, desafortunadamente condicionan nuestros resultados. He tenido estudiantes que han estado en ese punto, que son unos cracks en clase, bastante comprometidos, a chicos admirables de los cuales yo no tengo ningún tipo de queja. Es más, como profes, considero haber sido un honor formarlos. Pero que a la hora de decir examen, se pasmaban. Y bueno, en algunos casos no alcancé a ver que superaran esa situación, pero es algo que llega a afectar mucho y que por supuesto es parte de la salud emocional y psicológica que tenemos que ver, sobre todo si estamos en un proceso tan competido como es una prueba de admisión. ¿Sale? Entonces, como sucede con el estrés, la ansiedad en situaciones muy radicales llega a afectar seriamente la vida de las personas. Sobre todo, insisto, cuando culturalmente el examen se ha tomado como un recurso de castigo. ¿Vale? Ahora, en cuanto a la ansiedad que inspira este entorno, puede ser de dos tipos. Situacional, que es lo que vivimos cuando ya estamos en la mera hora, o anticipatorio, que también es lo que ya algunos mencionaron en el chat. Es decir, que aunque el examen no esté en el horizonte, uno ya empieza a sentir esta adrenalina, este vértigo, el bloqueo, la ansiedad, no dormir, en fin. Muchas cosas que, insisto, tienen que ponerse sobre la mesa, ¿sale? Y que sí o sí afecta bastante nuestro resultado y más que eso, nuestra apertura para aprender. Que me parece que ese es el primer paso para ganar esa confianza, esa seguridad para justo lidiar con la ansiedad y el examen. Enfocarse más que en el resultado de la prueba, en el aprendizaje. Y esto implica un autoconocimiento, ¿vale? Así es que están en una etapa, sí, intensa, pero al mismo tiempo hermosa, porque tienen la oportunidad de conocerse a través de cómo están aprendiendo, explorarse más, saber cuáles son sus tendencias, sus intereses y realmente lo que ahorita están aspirando a nivel licenciatura, pues realmente es lo que es, o quizá es también bajo una influencia externa, ¿no?
o la fama que tienen determinadas carreras. Así es que ahí viene otro tip que quiero compartirles. Piensen bien si el paso que están dando es el correcto, y si es así, háganlo con convicción. Porque eso es lo que les va a permitir, como nos decían en el fútbol americano, tener el carácter para enfrentar esto. Si vamos con dudas, si no estamos seguros, olvídense. El proceso se va a ver pesado, insuperable, van a sentir frustración porque el tiempo que le están invirtiendo no es redituable, van a sacarse reproches, en fin. Y no lo van a lograr. Entonces ahí les invito a que dialoguen consigo mismos, ¿vale? Y si están seguros, pues bueno, a darle. No es un camino de baldosas amarillas, pero vale la pena recorrerlo. Y también va a traer muchas satisfacciones. Ahora, enfocándonos en las causas que impulsan la ansiedad, una de ellas son nuestras experiencias anteriores de bloqueo. Yo, por ejemplo, lo viví mucho con mis extraordinarios de matemáticas. Yo no acabé la prepa en 3 años. Yo la acabé en 5. Y como quizá algunos de ustedes lo han vivido o lo vivieron, pues también estuve un ratito sin estudiar. Porque no podía liberar mi bachillerato por esa bendita materia. Y algo que me pasaba muchísimo era que, como siempre fui mal en esa materia y en los exámenes me fue de la patada, en las nuevas experiencias y entornos me bloqueaba por eso. Y ahí es en donde les digo, viene el fracaso preprogramado. Y bueno, aquí ya me estoy adelantando, no es esta, es esta, ¿no? La del fracaso. Y en mi caso, pues resultaba más frustrante porque en los exámenes anteriores que había pasado, siempre me quedaba a un bendito acierto, bueno, 1 o 2 aciertos de la calificación aprobatoria. Entonces ya se imaginarán lo que de alguna manera experimenté, ¿no? Otra cuestión muy importante y que sí, también me pasó, sobre todo en la carrera cuando tenía profesores que no eran muy humanos, que digamos, que afortunadamente fue una minoría, y es el hecho de no recordar los temas que había estudiado antes de la prueba. Y bueno, también me pasaba en mate. ¿Sale? También aquí yo pequé de desorganización. Y eso es algo que, por ejemplo, le agradezco mucho al sistema abierto que me haya aportado, porque ni siquiera con el fútbol americano y ya llegando a la universidad con la primera carrera, era, digamos, una persona medianamente organizada. Sí era un ligero desmadre. Sobre todo en la parte del estudio, es más, ni siquiera llegaba a ser nota, en ese sentido sí reconozco que era un flojo de marca. Entonces, eso por supuesto, a la hora de la hora, pues me llegaba a generar angustia, porque tendía yo a confundirme también de las cosas, ¿no? Entonces, algo que aprendí del sistema abierto, al principio a la mala, porque también mi transición al sistema abierto no fue muy, digamos, dulce que diga, fue organizar, tener una libreta en donde apunte mis notas y identificar cuáles eran mis espacios libres, a qué materia le tenía que poner más prioridad. O sea, eso me lo dejó el sistema abierto. Porque en escolarizado sí seguía en ese problema, pero eso ya era una cuestión individual de responsabilidad. Y también lo que llega a generar ansiedad es que no sabemos estudiar. No nos conocemos como estudiantes. Como a fulanito sí le funcionó esto, o son los recursos tradicionales que tenemos para estudiar, ¡pum! Una fe ciega en ellos. Y eso es algo muy frecuente que yo veo en los chicos que son aspirantes. Y que sí cuesta bastante trabajo que lo reconozcan. Se van por las mismas fórmulas, por las mismas tendencias, los mismos recursos. No hay una evaluación crítica hacia lo que se tiene. Es más, no se conocen como estudiantes, no saben cómo aprender.
Y en consecuencia, el proceso de aprendizaje es mínimo e insuficiente al momento de llegar a la prueba. Es curioso porque también desarrolla una confianza en ese sentido. Ah, como leí tal guía y me enfoqué en esta guía, sí la armo. Bueno, tampoco no es así. Llega la hora de la hora y pegas, ¿no? Entonces, esas son las causas que llegan a generar que nosotros no estemos a la altura de los acontecimientos cuando nos preparamos ante un examen, pero sobre todo cuando estamos a la hora de resolverlo, ¿vale? Insisto, no es algo sencillo, lleva un proceso, tampoco, no con esto quiero promover fórmulas mágicas, de hecho soy enemigo de esas cuestiones, pero sí es importante que reconozcamos este problema, ¿sale? Y que de manera particular ustedes ya desde ahorita vayan visualizando que por ahí es lo que les lleva a estar en ese estado. ¿Tienen algún comentario, duda, algo que quieran compartir? No, profe. No, por el momento no. Muy bien, perfecto. Pues afortunadamente, bueno, ya hay varias estrategias al respecto. Lo que pudiera recomendarte en ese punto es que primero identifiques cómo es que aprendes. ¿Cuál es tu estilo de aprendizaje? Si es eh, lectoescritura, si te cuesta grabarte las cosas, puedes, por ejemplo, trabajar técnicas de asociación de información por imágenes. Por ejemplo, si estamos en el caso de historia, sí, es ineludible la lectura. Y me parece que eso es en todas las materias. Pero, por ejemplo, puedes procesar la información poniendo imágenes que estén relacionadas con el proceso histórico. Te voy a hablar de lo que conozco, que es la parte de humanidades y específicamente historia. Y de ahí eso tu cerebro te va a llevar a encontrar lógica, se te va a grabar. Otra recomendación es que en tus apuntes juegues con los colores. Eso le permite al cerebro retener y procesar mejor la información. Entonces, quizá estés, no sé, estudiando física. Cada paso de un proceso, uno de un color, de tal manera que eso te permite recordarlo más. También puede ser por medio de lluvias de ideas, de esquemas mentales, cuadros conceptuales, incluso tú grabándote a ti misma explicando un tema y después te escuchas y uno va a ir detectando, ok, esto ya lo entendí, aquí como que suena un poco dudosa, entonces ese punto todavía no lo tengo, hay que estudiarlo más. ¿Sale? Importante, insisto, saber cómo uno aprende y sobre de eso ir eligiendo los recursos de estudio que de alguna forma favorecen más tu aprendizaje y pases de esta memoria receptiva a corto plazo a una memoria funcional. Es decir, que dependiendo de la situación, tú vas recuperando los datos que necesitas. Otra cuestión también muy importante es que vincules lo que estás estudiando a tu vida cotidiana. Y ahí que también es relevante que conozcan sus intereses. Por ejemplo, cuando doy historia o geografía, hay algunos procesos que yo ejemplifico a través de situaciones cotidianas. Por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos, explico como un adolescente que se quiere salir de casa, en donde Inglaterra son estos papás autoritarios y los países que apoyan independencia son estos familiares que a veces llegan a ponerse a nuestro favor. ¿Vale? Y si estás trabajando con alguien, pídele recomendaciones para que puedas eficientar
tus estrategias de estudio. A medida que tengan un plan y una serie de acciones que estén enfocados a un aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje en el que encuentren el sentido de la información y además tenga una utilidad para ustedes, híjole, la van a librar. Y aunque les pongan un examen de 180 preguntas, van a saber cómo responder. Ojo ahí con cargar demasiado con la memorización. ¿Sale? Traten de ser más pragmáticos. Y aquí viene un plus. Ya me estoy adelantando a la siguiente lámina. A medida que ustedes se sientan más cómodos y más seguros en su proceso de aprendizaje, el estrés va a amainar. La ansiedad va a amainar. Ojo, no quiere decir que se va a suprimir, ¿eh? Como les comentaba en un principio, esto es algo natural. Es parte de nosotros. Pero sí ya va a ser manejable. ¿Sale? Entonces espero con esto poder responder tu duda, Nancy. ¿Alguien más tiene alguna otra cuestión que compartir? Muy bien. Pues ahora va la parte práctica, que en la medida de lo posible ustedes vayan adaptándola a su particular entorno. ¿Sale? Sobre todo si apenas van a empezar a estudiar. En primera instancia, tienen que conocerse, saber en qué situaciones hay un exceso de estrés, ¿no? En donde hay esos puntos críticos. Porque, insisto, no todos reaccionamos igual. Si ahorita me dicen, Vicente o Fabián, como me quieran llamar, vas a dar una exposición sobre la importancia en la enseñanza de historia en adolescentes a un colectivo de 300 personas de diferentes edades, desde doctores hasta, no sé, chavos de 15 años, no niego que me va a entrar el vértigo, la adrenalina. Aquí yo soy un masoquista. Lo voy a disfrutar y me va a entusiasmar y tal vez esté nervioso, pero no me va a costar trabajo. ¿Vale? La experiencia no va a ser negativa para mí. Pero pónganme, por ejemplo, ¿sabes qué, Fabián? El vocalista se enfermó y tú vas a tener que cantar una canción. Ahí sí confieso que voy a tenerlos aquí en la garganta y me voy a bloquear. De hecho, son las cosas que me generan mayor estrés y ansiedad, ¿no? Ponerme a cantar solito, porque no me considero que tenga buena voz. Y no he tenido la suficiente práctica para decir, órale, va, yo me aviento a cantar solo. No hay problema. Y bueno, creo que en algún momento lo voy a tener que llegar a hacer. ¿Sale? Entonces es importante detectar en qué contextos uno comienza a sentirse estresado, comienza a romperse esta zona de seguridad. Y ante eso, también otra parte que es pertinente es evaluar cómo me estoy enfrentando a ello, qué estoy haciendo y si lo que estoy haciendo está dando resultado. Contra todo pronóstico, lo que no debemos de realizar, más o menos, es evadirlo. Si queremos de alguna manera aprender a manejar la situación, tenemos que enfrentarla. ¿Sale? Si por ejemplo es mate, lo que me afecta, lo que me genera broncas, pues no voy a dejar mate hasta el final. Tengo que ir en la medida de lo posible buscando estrategias para que mate no me esté costando tanto trabajo. ¿Sale? No sé, buscar un buen profe, evaluar los recursos, irme de ejercicios básicos a complicados. A lo mejor es el contexto en el que estoy estudiando, no lo sé. Pero tenemos que ir revisando nuestras reacciones ante situaciones de estrés e ir evaluando que lo que hacemos sí nos está beneficiando o nos está manteniendo en una situación en la que no vamos a enfrentar el problema. ¿Vale? Otra cuestión
también es saber dialogar con nuestros miedos, identificar y hacer una transición de esos pensamientos negativos a entornos que me vayan favoreciendo. Por ejemplo, otra vez en mi caso de que de las mates, y eso tardé en aprenderlo, ok, soy malo, me cuesta trabajo despejar, sustituir, no le entiendo a los mendigos problemas, pero pues vamos a agarrar callo, ¿no? Vamos a ir de poquito en poquito. ¿Sale? No eludamos, como nos decían en el fútbol americano, los madrazos. Y bueno, ahí también fue un escenario en donde pude aprender a manejar mejor esto. Y sobre todo cuando me tocaba entrenar con los que pegaban más fuerte. Y esa era una recomendación que nos hacían. A medida de lo posible, vete enfrentando con gente que es mejor que tú para que tú vayas también creciendo. ¿Sale? Hay una falsa zona de confort que nos impide crecer. Que ojo, esto no quiere decir que a fuerzas tenemos que rendir más o tenemos que ser mejor. Insisto, todos tenemos límites. ¿Vale? Es una mentira esa que mi límite es el cielo y todo lo puedo. No, ni madres, somos seres imperfectos. Hay situaciones en donde de plano no la vamos a hacer. En mi caso, pues yo jamás voy a cantar como Freddie Mercury y siempre me va a dar pena cantar. Pero eso no implica que en algún momento yo no disfrute cantar una canción. A lo mejor, no sé, canto como Mark Simpson o algo así, pero si se escucha mediana bien y lo disfruto, pues queda, ¿no? Hay gente que canta peor que yo. Otra cuestión aquí es la confianza, que de hecho va muy de la mano. La confianza es importante. Dense la oportunidad de fracasar, es parte del proceso de aprendizaje. Pero vayan valorando sus virtudes, sus potencialidades. Tristemente, nuestro entorno también está en un péndulo. O somos muy arrogantes, que a mí me parece una falsa arrogancia, o de plano, no dejamos de concebirnos como unas mierdas que no merecemos una mejor situación. Estamos en esos extremos, ¿eh? Ni él vibra alto y el universo conspira a tu favor. Es benéfico porque eso, contra todo pronóstico, también reprime esas sensaciones displacientes, es decir, aparentemente dañinas, que en realidad son semáforos que nos están indicando, oye, ¿qué crees que ahí como que te falta un poquito más? No sé, te falta más reconocimiento, te falta más autovaloración. Eso es lo que nos llegan a decir la ira, la frustración, el miedo, ni el vibrar alto que reprime todo eso nos ayuda, ni mucho menos el enclavarnos a una depresión, a una desvalorización que tampoco nos permite reconocernos quiénes somos. Todos somos un mundo de contrastes, tenemos virtudes, tenemos limitantes y es parte de nuestra naturaleza. ¿Sale? Y sobre esa cuestión de la aceptación, ya en el plano escolar, tenemos que ir dando. No vamos a ser todos unos Leonardo da Vinci, por ejemplo, pero sí tenemos la capacidad de que el aprendizaje de determinadas disciplinas no sea un vía crucis, ¿sale? Afortunadamente a lo que se están enfrentando, por ejemplo en el caso de la UNAM, es un examen de conocimientos generales, básicos, no hay más. Es, académicamente hablando incluso es bastante sencillo. Lo que lo hace más difícil es la superdemanda, la variedad en el bachillerato, nuestras deficiencias académicas, de que el examen sea capcioso. Eso es lo que realmente hace pesado el examen de la UNAM. Hay pruebas un poco más exigentes, como la UAM, por ejemplo, o el Politécnico. Ahí sí, el nivel académico es un poco más. El de la UNAM no, de verdad. ¿Vale? Entonces, eso también tiene que darles confianza. Si nos vamos al contexto, por ejemplo, de la ENA, atendiendo si por aquí tengo gente que aspira a entrar en agosto a mi linda alma mater, pues tiene el curso propedéutico.
Me parece que es la única institución universitaria que tiene ese apoyo. Y aunque no es el mejor, sí ayuda bastante. ¿Vale? Entonces, dense la oportunidad de confiar en ustedes mismos. Otra cuestión también relevante es no clavarse ni en el pasado ni en el futuro. Aquí me encanta mucho la metáfora de que aparece en la película de Kung Fu Panda. Sitúense en el ahora. Y como buen historiador les digo que el estudio de lo que se hizo antes es para comprender cómo se constituye lo que ahora están enfrentando. Y el darle una comprensión, una explicación, da la posibilidad de que se pueda transformar. En esencia, en eso consiste estudiar historia. No hay más. Y aplicándolo en su contexto, pues es ir evaluando qué es lo que me trajo aquí, qué tengo que hacer, y eso dar pie a un cambio. Si se clavan en el fracaso preprogramado, olvídense, no tienen posibilidades en el presente y por lo tanto no tienen futuro. Si se clavan en el que China es que es en mayo y van a ser 180,000 participantes, bueno, de hecho van a ser más, como 280. Por ahí ya di una plática sobre el examen de admisión, chequenla en nuestro canal de YouTube. Pues obviamente no se van a enfocar en lo que en ese momento están necesitando y pelas. ¿Sale? Entonces sí hay que reconocer una relación entre los tres tiempos, pero no perder de vista en dónde está. En la Universidad Nacional a Distancia, me parece que daría su convocatoria. No hay una fecha clara. Ahí lo que te recomiendo es mantenerte atenta a los medios oficiales. Nada, porque luego también hay un montón de rumores en la red que lejos de incentivar nuestra confianza y seguridad, nos terminan destruyendo. No le hagan caso a las fake news, ¿sale? Y también lo que involucra mucho en esta parte de la salud emocional, psicológica es el ejercicio, actividades lúdicas, técnicas de relajación, ejercicios de distensión muscular. Hay toda una variedad de eso. El yoga, por ejemplo, ayuda muchísimo. ¿Vale? Eso en cuanto a la parte psicológica. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Vamos por buen camino, chicos, chicos. Sí, todo bien, gracias. Muy bien. Ahora, Sí, todo bien. perfecto. Bien, vamos entonces a tocar algo que ya está enfocado en la parte pedagógica. ¿Sale? Y que mucho tiene que ver con la cuestión del estudio. En primera instancia es la convicción de que quieren entrarle a este rollo y ser realistas. La segunda, ya que tengo una noción objetiva de lo que me estoy enfrentando y a lo que me voy a enfrentar, vayan organizando bien su tiempo. ¿Sale? Ahora, el hecho de tener la conciencia de su situación no implica que se absorban en ella. Hay gente que ve las cifras de aspirantes a la UNAM y ¡pum! Ya de ahí, velas. No, o sea, es una cuestión de sensibilización, pero también de ir paulatinamente yendo hacia esa meta general. Esbócense una meta general y a partir de ella plantéense objetivos más pequeños. Entre mejor planifiquen las cosas sin que esto sea una camisa de fuerza, más confianza van a tener, menor estrés van a sentir. ¿Sale? Lo cual también implica que sean pacientes. Insisto, no todo es línea recta o una curva ascendente. Van a haber temas y situaciones que los va a llevar a tener que dar un pasito atrás, pero no importa, es necesario. Si en las primeras evaluaciones que se hicieron sacaron 47 aciertos, calma.
Sobre esos resultados, armen un plan general y vayan trabajando, pero sobre todo ténganse paciencia. ¿Sale? Si están en un contexto en el que les están apoyando académicamente, por favor, estrechen comunicación con sus profesores. Los que le tenemos amor a esto y realmente nos queremos sacar un 10 como docentes, no hemos desarrollado aún la capacidad de leer mentes. ¿Sale? Entonces es muy importante que para poder atender sus necesidades académicas, las expongan. Eso no saben, para mí es maravilloso porque permite ajustar los cursos a los cuales tengo a cargo una serie de elementos para que les pueda ir mejor. Insisto, yo puedo tener un plan súper chido para que aprendan historia y darme las mejores estrategias didácticas y un montón de cosas. Pero a lo mejor eso no les cuadra. Porque tal vez ni siquiera las competencias más básicas tienen. Y es totalmente respetable, no pasa nada. Pero si ustedes no las dicen, oye, no me pongas a leer esto porque ni siquiera sé leer bien, y ojo, no es para demeritar. Bueno, si tú me lo comentas, entonces yo ya sé en qué nivel están y desde ahí pues puedo generar dinámicas que favorezca la consolidación de esa competencia o que el tema se desarrolle de otra manera, qué sé yo, pero es necesario que ahí ustedes tengan voz y voto. Si no, imagínense, estamos navegando sin timón y sin dirección, ¿sale? Ahora, una cuestión también muy importante que a veces no se visibiliza es aprecien sus avances escolares. Si llegaron sin tener lectura comprensiva y después de un tiempo de preparación ya pueden resolver unos acertijos o hacer frente a preguntas capciosas que vienen en el examen, que por cierto es como el 80% del examen de admisión, pues ya lo hicieron. Apapáchense, valoren ese logro y eso les va a dar hambre de seguir creciendo, ¿sale? Ahora, en contraparte, los errores no los tomen como chin, ya valí madres y ya estoy negado a entrar a la universidad. No, 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 no. Escúchenlos y tómenlos como guías para aprender nuevas cosas. Sale acá, por ejemplo, en Quark, si nos sentamos frente a grupo y si hacemos este desmenuzamiento de la evaluación para que ustedes vayan identificando, uno, qué temas hay que ponerle atención y dos, las condiciones que les llevaron a tener el error en el reactivo. Porque a lo mejor sí tienen el conocimiento, pero se ponen nerviosos cuando los pongo en una situación de tiempo. ¿Vale? Entonces ahí es practicar esa parte para que se sientan más cómodos en esa cuestión. A lo mejor es que se distrajeron porque no leyeron bien. Bueno, a darle la lectura comprensiva. ¿Sale? En otras, pues a lo mejor no razonaron. Pues ahí la lógica. ¿Vale? Esa es la virtud que tienen los errores. Y eso es algo maravilloso. Otra cuestión también muy importante es no forzarse más allá de sus capacidades. No apliquen la de voy a estudiar de forma maratónica 10 horas o en horarios no favorables. Tienen que conocer su entorno y tienen que saber en dónde están en las condiciones más óptimas para poder aprender y estudiar. Y si tienen una vida complicada porque van del trabajo a atender a la familia y la familia a aprender al trabajo, bueno, busquen un espacio de paz en donde puedan estudiar. Vean ese estudio como un tiempo para sí mismos. ¿Sale? Y también, si están en nivel 1, no salten al nivel 4. ¿Sale? No vayan más allá de sus capacidades. Tengan hábitos sanos. Y eso va ligado con evitar sustancias que les impidan pensar claramente. Abstinencia, ¿sale? O bueno, control. Alcohol, sustancias farmacodependientes, marihuana, cigarro, bueno, tabaco, y sí, el café. ¿Sale? No estoy diciendo que no los repriman.
Bueno, de preferencia con las drogas y traten de alejarse de ellas. Matan más rápido las neuronas. Pero manéjenlas. Eso también llega a pesar en su contra. Y como les decía antes, pues no huyan de aquellos entornos que les produzca estrés y ansiedad. Al contrario, expónganse a ellos, ya que con eso gradualmente van a ir logrando más allá el control de eso. Por ejemplo, eso es algo que invito a mis alumnos. Ya ahorita en historia, por ejemplo, lo que le estoy empezando a implementar, porque además ya me aburrí siempre escucharme a mí, es expongan, agarren un tema y expongan a sus compañeros. Y lo hago a propósito porque sé que aún en modo virtual, hablar en público para muchos es todo un desafío. El que desarrollen el tema en media hora implica un manejo de tiempo, pero también favorece una autonomía como estudiante, porque uno tiene que ir a buscar información, sacar sus notas, ponerle creatividad a las presentaciones de PowerPoint. Las que hemos tenido, la verdad es que me han superado con creces, y eso favorece mucho la seguridad. Quien no exponga tiene el compromiso de leer sobre el tema, preguntar y comentar, de tal manera que ni siquiera es exposición como tal, es una plática entre amigos y la pasamos muy bien. ¿Sale? Y eso al final deja un buen sabor de boca, es más, hasta les interesa más el chisme. Y rompe mucho con la rutina. ¿Sale? De igual forma, si están en mate, pues, órale, díganle al profesor, aunque sea virtual, yo me rifo con esta ecuación. Si estamos en ortografía, en gramática, pues aunque en un principio me cueste trabajo, yo intento identificar qué palabra está bien escrita, qué no, y eso va a ir generando una mayor seguridad, porque estamos teniendo la certeza de que realmente estamos aprendiendo y uno mismo lo está reconociendo. ¿Sale? Ahora, eso si están en un ambiente de aprendizaje favorable, porque también hay que reconocer que si no elegimos a quienes nos están apoyando académicamente, pues estas estrategias pueden jugar en nuestra contra o de plano no estar. Y ahí es en donde ustedes pueden checar si un curso vale la pena o no. ¿Sale? Ya para ir acabando, el día del examen deben de, una, hacerse amigo del tiempo. ¿Sale? Y esto va desde no angustiarnos por llegar un día antes, como lo hacen muchos chicos en los conciertos, que se ponen a acampar, ni tampoco, híjole, llegar tarde. El equilibrio, chicos. El equilibrio. De cualquier manera, la cantidad es muy grande y probablemente les toque tablita. Porque la UNAM tiene la bendita costumbre de contratar instalaciones no aptas para este evento. Pero en fin, es algo que pues no está en nuestras manos. ¿Sale? De igual modo, cuando ya estén realizando el examen, no angustiarse porque chin, son 120 reactivos, creo que también el de la ENA son 120. Son 120 reactivos y ¿qué hago? ¿Qué hago? Partan de lo que ya conocen, eso les va a ayudar a ganar más confianza y gestionar mejor el tiempo. Dejen al final lo que les cuesta más trabajo y también lo que exige más tiempo. Tienen que saber identificar en qué espacios del examen deben de invertirle más tiempo. Por ejemplo, historia no se compare nada con comprensión de lectura. Perdón, con español, en donde viene comprensión de lectura. Estaba pensando en la ENA. Si nos vamos a la ENA, por ejemplo, los módulos que tienen que ver con las carreras específicas no se comparan con metodología de la investigación, con pensamiento filosófico o con comprensión lectora, ya que esos reactivos exigen un mayor análisis. ¿Sale? Otra cuestión que viene muy de la mano con lo que les acabo de comentar es irse por lo más sencillo. ¿Sale?
y mantengan una actitud abierta, ¿va? Ya después del examen, pues no les den demasiadas vueltas a cómo han contestado. No hagan eso, no los van a dejar tranquilos. Tómense un tiempo de descanso y eviten pensar en futuras evaluaciones. Y esto me lleva a otro consejo. He visto que de forma constante andan registrándose en convocatorias como si fueran personas buscando trabajo, dejando currículums vitae a diestra y siniestra. Ojo, eso es contraproducente por varias razones. En primera instancia, es más chapa, porque aunque se parta de contenidos generales, por ejemplo, Politécnico y UAM tienen un examen un poco más complejo en cuanto a la estructura, el reactivo es distinto y los temas tienen una dificultad académica mayor que en UNAM. De los tres, me parece que UNAM es el más fácil. Segunda instancia, las fechas del proceso de selección, es decir, la parte burocrática, se pueden empalmar. Sobre todo si consideramos que por los recientes ajustes que hizo la UNAM, el examen es del 14 de mayo al 14 de junio. Bueno, no, creo que al 8 de junio, son 3 semanas. Y en esa misma temporalidad, UAM va a hacer su examen, porque la convocatoria sale en marzo, y Politécnico, febrero, pero también lo matan en marzo. Entonces, corren el riesgo de que se empalmen la hora de los exámenes o de que salgan de uno y después en el otro. Ya van a estar desgastados por una prueba para ir de manera fresca, por así decirlo, a la otra. Y sus posibilidades de quedar en una de las tres universidades van a ser menores. Es un mito lo que dicen en la red de, yo estudié con tal curso, tal guía, y quedé en las tres. No digo que no sea posible, porque sí los hay. Pero las probabilidades de que eso suceda no son muchas. Y menos si consideramos que tienen que atender su último año de bachillerato o tienen que atender una familia y que el tiempo de estudio pues no es tan amplio. ¿Sale? Así es que también ahí yo les invito a que sean críticos y evalúen esa publicidad que llega a verse en Facebook, en Instagram y en YouTube. ¿Sale? No todos los contextos son similares. E insisto, aunque UAM, UNAM, Poli, Exani, Excoba, creo que también hay otro, que tiene que ver con las universidades estatales, parten de conocimientos generales, no se maneja igual. Si hay variaciones muy claras. En algunos casos, si bien lo que ves en UNAM te da una base para enfrentarte a UAM, por ejemplo, o a Poli, es insuficiente. Tienes que estudiar más. Son exámenes más especializados y académicamente más complicados. ¿Sale? Entonces eso tienen que tomarlo en cuenta y tienen que ser estratégicos. Desde mi personal punto de vista y como pedagogo, es preferible, considerando todo lo anterior, apostarle a una convocatoria que tres al mismo tiempo. Ahora, hay otras oportunidades, no se acaba el mundo. En el caso de UAB, saca un segundo concurso en agosto y se hace en la tercera semana de octubre, más o menos esas son las fechas tradicionales. En el Inter, si van, por ejemplo, a la cuestión de docencia y de educación, me parece que entre mayo y junio está la convocatoria para la normal de maestros, para la UPN. En el caso de Poli, sí tiene como prerequisito para la segunda vuelta haber presentado la primera. En la UNAM, pues bueno, con la actualización de que ahora se fusionaron dos convocatorias en una, me parece que ya va a ser algo pues permanente, habría que ver el siguiente año, pero de buenas a primeras, para escolarizados solamente tienen esta posibilidad en UNAM, ¿vale? Pero no importa, el año se va de volada. Para los que van hacia sistema abierto
y a distancia tienen la oportunidad de concursar en la convocatoria que se publica en la tercera semana de septiembre y cuyo examen de admisión es en la tercera semana de noviembre. ¿Sale? Entonces vayan planificando también un plan de, valga la redundancia, en caso de no quedar, pero insisto, no caigan en el fracaso preprogramado, ni tampoco en el exceso de cuestiones a estudiar. No favorecen en ningún sentido. Si la idea es colocarse en la universidad, bueno, lo más recomendable es evaluar a qué uni voy, porque aunque estamos hablando de la misma carrera, son planes de estudio diferentes. El Poli, UAM, UNAM, ENA, para los que están en humanidades y sociales, tienen diferentes enfoques. Cada institución tiene un perfil filosófico de la educación y sobre eso se esbozan los planes de estudio. Y ahí tienen que conectarlo con sus intereses, con sus potencialidades. Por ejemplo, si nos vamos a historia, Filos, Acatlán, que son las sedes que ofrece esta carrera de la UNAM, son un tanto tradicionales. No son malas, definitivamente no, pero sí son un tanto tradicionales. UAM y la ENA son mucho más integrales por el diálogo que hay entre las diferentes carreras, tanto en UAM Iztapalapa, que es en donde está historia en UAM, y en el caso de la ENA, pues bueno, el hecho de convivir con antropólogos, lingüistas, arqueólogos, pues, enriquece mucho la formación, se los digo por experiencia. Creo que esa es una de las particularidades que más valen la pena en la ENA. ¿Sale? Por ejemplo, eso fue lo que yo hice. Un año que no estudio dije, a ver, ¿a dónde voy a caer? Todo el mundo me dice la UNAM, pero realmente la UNAM es buena opción. Y después de hacer una evaluación de los planes de estudio, del ambiente escolar en el que estaban, pero sobre todo pensando en que yo quería tener la formación más sólida posible, mi mejor opción fue la ENA. Pero fue porque yo lo decidí, porque iba de acuerdo con mis intereses y con mis necesidades académicas. A lo mejor no es el caso de los que tal vez por aquí vayan a historia. De igual manera, en pedagogía, evalúen si es la UNAM en Aragón, en Acatlán, en CEU, o la UPN, que también es otra oferta pues muy buena, ¿no? Ahí sí van como a la par. Pero insisto, ustedes son los principales en esta cuestión. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, todo bien, gracias. ¿Cómo se sienten? ¿Les ayudó la información? Bastante, muchísimas gracias. ¿Ya están más tranquilos, tranquilas? Sí, un poquito. Ya como que se ve más como un propósito que como una, ¿cómo se le diría? Como una obligación, ¿no? Diste en el clavo. Si nosotros hacemos las cosas por obligación, tenemos menos voluntad y compromiso para realizarlas que cuando las hacemos por convicción, porque ahí implica algo muy importante, la voluntad de hacerlo. De cierta manera, por eso yo no soy muy fan de dejar tareas y entregarlas en fechas específicas, porque ahí sí reconozco que hay una cooptación de esa voluntad, pero bueno, a veces es innegable utilizar ese recurso, ¿vale? Pero es preferible desde la voluntad realizar las cosas. Y eso implica tiempo. Así es que si no están seguros, dense un espacio para evaluar la situación. Dialoguen consigo mismos. ¿Ok? No es pérdida de tiempo, ni aún estando la convocatoria de la UNAM a la vuelta de la esquina y el proceso de selección de la ENA ya lo queda. Nada. Dense ese chance, como dicen en el barrio. ¿Vale? Y tomen en cuenta sus contrastes. ¿Ok? Bueno,
Y no sean tiranos de sí mismos, por favor. Que llegamos a interiorizar eso de una manera muy, muy, muy complicada. Que a veces en la gente que nos rodea, pues llegan también a pagar la factura. Para finalizar, pues bueno, les reitero que me pongo a sus órdenes para cualquier duda o efecto que tengan. Les voy a proporcionar la presentación de PowerPoint que acabo de ocupar, que espero que sea más que de su agrado, que les ayude. Y también les voy a compartir 2 documentos que son una guía un poco más profunda de lo que implica el estrés y la ansiedad. Son 2 documentos que me parecen muy importante que revisen, que les va a permitir orientarse mejor ante este tipo de situaciones. E insisto, la parte académica sí es muy importante, pero lo emocional y lo psicológico a veces es lo que más pesa, sobre todo en el proceso y en el resultado. Ok, así es que eso no lo dejen de lado, por favor. Y para cerrar, pues quiero hacerles un último consejo. Observen cómo les afecta el estrés y pongan a prueba este conjunto de estrategias que les acabo de compartir. Pero sobre todo en su situación muy particular. Como sucede en historia, las personas tienen su propio ritmo, ¿sale? Quienes hayan comentado en historia que todos los pueblos van hacia la misma tendencia, fue un mal profesor de historia y les dieron cuentos chinos. Cada sociedad está circunscrita en un tiempo y en un espacio definido que va a condicionar su desarrollo. Y eso me parece que ocurre de manera muy similar con las personas. El contexto en el que yo estoy es diferente al que ustedes están. Podemos compartir algunas cosas, pero sí es muy diferente. Es que vayan adecuando hacia una situación más personal todo esto que les acabo de compartir. Y pues bueno, quisiera invitarlos a un par de proyectos que estamos por iniciar. El primero de ellos, pues es un curso general para el ingreso de la UNAM, que va a iniciar el 31 de enero y concluye el 13 de mayo. Es un curso que va a abarcar todas las materias, que se propone ser teórico práctico, dinámico, por cuestiones de contexto que estamos enfrentando, es virtual. Es bastante holgado en cuantas horas, 201 horas de clase, lo cual proyecta que a cada materia se le da el tiempo necesario para que ustedes realmente vayan aprendiendo. No nos interesan cosas al vapor. Nuestra pretensión es generar un aprendizaje significativo que les sirva de base, no solamente para el examen, sino también para la universidad. Las sesiones, como se habrán dado cuenta, van a ser teóricas y prácticas. La exposición de los contenidos va a intentar recuperar su contexto para que sea significativo. El material de estudio que nosotros ocupamos lo elegimos de acuerdo a subsanar sus necesidades escolares. No ocupamos las guías tradicionales que otras propuestas implementan porque son insuficientes, sobre todo pensando en el desafío escolar que nos estamos enfrentando. Y sobre todo porque esto no solamente es una transmisión unidireccional de información. Así no es el aprendizaje. Por consiguiente, el material que implica libros, videos, actividades complementarias, preguntas muestra, va a desarrollar no solamente lo que es el que aprendan mate, física, química, historia y bla, 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 sino también comprensión de lectura, razonamiento y esto que acabamos de tocar, manejo de destrezas. Es que yo lo que les acabo de platicar no son cuentos chinos para favorecer su atención, son grupos pequeños, ¿sale? De no más de 15 personas. Y en ese sentido, pues les ofrecemos 6 horarios a elegir. Tenemos lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde o de 3 de la noche a 3 a 8 de la noche. Ay, perdón, ahí. Igual, lunes, miércoles y viernes. También tenemos cursos que van a iniciar de lunes a viernes, pero estos son de 3 horas. Pueden ser de 8 a 11 de la mañana, de 11 a 2, de 5 a 8 o el horario nocturno que acabamos de
abrir, ahí estamos aventurándonos, para las personas que tienen que trabajar y que, bueno, el único espacio que por ahí tienen de margen para estudiar es de 8 a 11 de la noche. También vamos a mantener ese, ¿vale? En cuanto al costo, por todo lo que se acaba de comentar, es de 2,500 pesos, que, bueno, sabemos que la situación está bastante dura, con la inflación, la costa de enero y todo ese rollo. Les estamos dando la facilidad de pagarlo en partes. 500 pesos para apartar su lugar antes del 31 de enero y lo que resta en 2 pagos. Uno que se va a dar antes del último mes de febrero y el último, que es de 900 pesos, con el intermedio es de 1,000, el último de 900 pesos hasta fines de marzo, hasta el 31 de marzo, de tal manera que los meses más críticos, que son los más cercanos al examen, tienen un factor menos en que preocuparse, que es el monetario. Se puede hacer por transacción bancaria o por depósito en OXXO. Si quieren inscribirse, bueno, aquí tienen los medios de contacto, Facebook, los teléfonos de YouTube, perdón, los teléfonos de WhatsApp. Y si quieren ver algunas otras clases muestra y cursos libres que están disponibles, pues visiten nuestro canal de YouTube, Cualquier Educación, que es en donde también va a estar disponible la charla que hoy tuvimos. Además del curso general, y sabiendo que en ocasiones ese curso no da margen para reforzar otros puntos que son importantes, habilitamos un curso dominical de estrategias y técnicas de estudio, que este está enfocado a reforzar una serie de cuestiones pedagógicas, ¿vale? Ahí vamos a tener un taller que va a estar dividido en 3 grandes bloques. El primero de ellos es habilidades necesarias para pasar el examen de admisión, que son comprensión de lectura, razonamiento y manejo de estrés. Vamos a tener esta charla, pero un poco más amplia. El segundo bloque tiene que ver con técnicas de estudio. Vamos a manejar 2, que son de las más efectivas. La Pomodoro, que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen, porque es muy popular a nivel básico, y la Feynman, ¿vale? Y vamos a dar los puntos más importantes de esas estrategias y tienen impacto inmediato. El tercer bloque de este taller tiene que ver ya con un análisis de lo que es el examen de admisión. Tomo como eje temático el de la UNAM, pero se puede adaptar a Politécnico o ENA. Al fin y al cabo son exámenes de opción múltiple que responden a una estructura un tanto estándar. Además de eso, hacemos una evaluación de los recursos de estudio que tienen a la mano, pros y contras, y pues damos tips de cómo resolverlo. También es teórico práctico, ¿sale? Este taller ya con material de estudio incluido tiene un costo de 250 pesos, o sea, es un costo que realmente es simbólico, en el cual pues también está una facilidad de pago. Pagan 150 pesos para apartar su lugar y los otros 100 en la primera quincena de febrero, ¿sale? Este taller, como se dieron cuenta, inicia el 23 de enero, o sea, ya es este domingo, ¿sale? Y también tiene la finalidad de que complementa el curso general o les da herramientas para que ustedes de manera autónoma puedan tener su propio proceso formativo, ¿sale? No lo incluimos dentro de los cursos generales porque eso sería hacerlo mucho más grande y lo que no queremos pues tampoco es que esto sea un proceso de desgaste. Estamos, insisto, midiendo las cosas de tal manera que sea realmente favorecedor para ustedes. De igual modo, si tienen interés en inscribirse, bueno, pueden contactarme por Facebook o por los teléfonos de YouTube. Cabe señalar que en esta ocasión es un taller mucho más amplio que los que anteriormente dimos, así es que bueno, vale mucho la pena integrarse a ellos, sobre todo si están en situaciones en donde llevan un tiempo sin estudiar o sienten que no tienen buenas bases para poder prepararse y que bueno, este taller junto con el curso general considera cosas y tiene un enfoque que es muy distinto a lo que plantean los proyectos formativos más populares, ¿sale? Entonces,
Espero que lo tomen en cuenta. Sí, esos dos documentos los voy a compartir junto con la presentación que hoy acabo de tener. La grabación del video va a tardar un poquito, de aquí a que lo suba a YouTube, pero espero tenerla a más tardar el jueves. Ahí tengan un poco de paciencia. Pero la guía del estrés y el tríptico de ansiedad que les comenté, sí, de manera inmediata ahorita lo van a tener en el chat, así es que estén al pendiente, igual que la presentación. ¿Tienen alguna duda o comentario? Adelante, Graciela. Una pregunta. Quiero saber si el curso que se abrió un horario nocturno, no entendí muy bien qué hora se va a otorgar. De 8 a 11 de la noche, es de lunes a Ok. viernes y tiene el mismo precio y las mismas características y facilidades que los otros horarios. Ok. Sería a partir de febrero, abril, ¿verdad? Del 31 de enero hasta Muy mayo. bien, muy bien. O sea, empezamos Perfecto. en enero y nos vamos hasta un día antes del examen. O 2 días antes del examen, porque lo más sano es que tengan un día de descanso. Entonces, bajo Sí, esa claro. situación, es probable que el viernes 13 de mayo, fíjense en qué fecha es viernes 13, pues ya no demos clase para que tengan este espacio de holgura y de relajación que es pertinente. Pero sí los vamos a estar acompañando. Si ustedes requieren que nosotros los orientemos, por ejemplo, con el proceso de registro, pues sin ningún problema leemos la convocatoria, los registros, vemos cómo están. Eso sí, ustedes deben de leer con mucha atención lo que dice la convocatoria, lo que dice el registro, identificar en qué tipo de aspirantes son, porque hay diferentes, hay aspirantes que tienen antecedentes en la UNAM, hay gente que es cambio de carrera, hay gente que no tiene ningún tipo de antecedente con la universidad, ya es su primera vez, hay gente que hizo el examen con anterioridad y lo vuelve a hacer. Entonces, aunque es el mismo proceso, sí hay algunos detallitos en cuanto a los pasos a seguir. Me parece, por ejemplo, que la gente que ya hizo su examen con anterioridad, ya no es necesario que vayan y se saquen la foto. Entonces, todo eso hay que leerlo con mucha atención. Y sobre ese aspecto, una última recomendación que les hago es que acudan a a los medios de atención oficiales. No expongan sus dudas en los grupos de aspirantes de Facebook o de chat o algo así, porque la orientación que van a tener no va a ser la más pertinente y lejos de ayudarles, pues, terminan confundiendo mal. Imagínense, están con personas que, y lo digo sin ningún tipo de ofensa, igual de confundidos y perdidos que ustedes. Entonces, bueno, la orientación no puede ser la más adecuada. Si en el tríptico dice que el correo electrónico, los teléfonos de la Dirección General de Asuntos Escolares es sobre de esos vayan. Y tengan en cuenta que no va a ser una respuesta inmediata por la cantidad de aspirantes que hay. Entonces tengan paciencia, pero sí busquen la forma de irse sobre los medios oficiales, de igual manera con las fechas, porque desafortunadamente esa información la llegan a utilizar para fines publicitarios, para conseguir más alumnos y resulta incluso hasta generarles más angustia. Eso yo lo vi el año pasado con varias escuelas que al haber una zozobra en cuanto a la fecha del examen de admisión, el año pasado fue la primera vez en donde se fusionaron ambas convocatorias, hubo instituciones que de ahí se agarraron para poner fechas que no eran y jalar gente a sus cursos, lo cual a mí me parece algo inmoral. Así es que tengan cuidado con la desinformación. Van a leer muchos mensajes de gente que va a estar angustiadísima, que va a tener ahí bien expuesto el fracaso preprogramado y ustedes tienen que marcar distancia.
porque eso puede conllevar a que su estabilidad, su enfoque comience a perderse y pueden contagiarse de ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces hay que estar bien concentrados en este proceso, sobre todo pensando pues que va a ser sumamente competido, ¿vale? Entonces ahí es una cuestión de autocuidado. Ok, muchísimas gracias. Sí, sí me interesa ese horario, porque sí se me complicaba mucho tanto de la mañana como de la tarde, pero yo creo que sí, ese horario sí se me ajusta. Entonces, la verdad, sí creo poder inscribirme. Muchísimas gracias. De nada, pues bueno, ojalá que tengamos la posibilidad de seguir colaborando con ustedes, que nos den la oportunidad de ser parte del cumplimiento de una meta y tengan la certeza de que nos estamos tomando muy en serio su preparación y que queremos dejarles nuestro granito de arena para que no solamente cumplan esa expectativa, sino que sean personas más íntegras, éticas, que es lo que requiere la universidad. ¿Vale? Y me daría mucho gusto que ese tipo de gente se forme en Quark y llegue a la universidad, ¿no? También hay un compromiso social muy, muy importante. O a la ENA, si por aquí tengo gente que aspira a la ENA. ¿Vale? Pues bueno, cuídense mucho, gracias por su atención, estén al pendiente del chat por favor, porque vamos a seguir impulsando pláticas, clases muestra, conversatorios vocacionales para quien ande queriendo estudiar pedagogía. Estoy pláticas con uno de mis mejores amigos que también es pedagogo para entre los dos, o mejor dicho, él, descansen un poquito de mí, les hablo un poco de lo que es estudiar pedagogía en sistema abierto. Así es que bueno, toda esa información lo vamos a ir compartiendo en nuestros medios oficiales, ¿vale? Pues bueno, colorín Sí, colorado, muchísimas gracias. de nada, colorín colorado, este cuento se acaba. Que pasen excelente noche, descansen. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.